Bueno, y estamos con un alto exponente del Partido Colorado con mucha historia. Nosotros, en realidad que ella me corrigió la vez anterior, él no está pujando por ningún espacio en la senaduría, sino él está como asesor, como fue siempre, en muchos tramos de su carrera bastante extensa, bastante proclive en el campo de la política y sobre todo asistiendo a gente muy referencial del Partido Colorado. El caso del doctor Luis María Argaña, él fue su asesor político, fue también diputado nacional, fue también viceministro del Interior, fue también asesor político estando Horacio Cartes en la presidencia y fue apoderado general de la ANR, vicepresidente primero del Partido Colorado, ejerció en varias ocasiones la presidencia del partido y actualmente es miembro titular como secretario político de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. El político y abogado muy talentoso Darío Filártiga. ¿Cómo te va? Buenos días, Bruno. Muy contento y honrado de estar nuevamente contigo. ¿Erré o más o menos? No, hay una precisión que quería hacerte. La Junta de Gobierno fue renovada en las últimas internas y tiene otra comisión directiva en este momento. Claro, la cual yo no integro. Yo no integro. Ah, vos no integrás. No, esta directiva no. Pero estás asesorando al presidente de la ANR, Horacio Cartes. Exactamente. Yo estoy ahí. Ahí en la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno. A su pedido estoy colaborando con él, como con toda la experiencia ya que tengo de trabajar con él desde hace un buen tiempo, desde que él se inició en la política prácticamente hace 15 años. Y que con la enorme trascendencia de experiencia que te da el haber estado 5 años como asesor del presidente de la República de 2013 a 2018, ¿verdad? Eso habrá sido un movimiento de cintura. Sí, y más todavía. ¿Es fácil o difícil estar ahí? Yo no sé si es difícil, lo que sí requiere un compromiso total. Es decir, yo en ese sentido agradezco mucho a mi familia, agradezco a Giselle, mi esposa, y a todos mis hijos. Que nos está viendo seguramente. Sí, es posible. Y les agradezco que me hayan dado esa oportunidad, porque fíjate que nuestra actividad en Burubícharoga, en el Palacio de Gobierno, en la época del presidente Cartes, era intensa. Comenzábamos a las 5 de la mañana en Burubícharoga, de ahí íbamos algunos días al Palacio y regresábamos a mediodía. Y ahí ya seguíamos, yo por lo menos ya seguía con él hasta la medianoche. Sí. Es decir, que era una cosa totalmente, digamos... Y supeditada a las actividades del Estado. Así mismo. Yo me retiraba de Burubícharoga cuando el presidente se retiraba a descansar. Es decir, que fue intenso y eso te da mucha experiencia. Y ¿No te arrepentís? Al contrario, agradezco esa gran oportunidad de haber conocido el sistema de trabajo de Horacio de cerca y sobre todo de haber conocido y tenido la oportunidad de alternar con mucha gente, no solamente compatriotas, sino también dirigentes y presidentes, ministros de diferentes países del mundo que también tuve la oportunidad de conocer acompañándole al presidente. Bueno, doctor Darío Filártiga, y vos estás en la ANR, pero no oficialmente, pero también asesorando por tu experiencia al actual presidente de esa nucleación política tan gravitante, ¿verdad? ¿Cómo es el sentir dentro del mundo colorado hoy, a 3 días o 2 días del domingo? A ver, ¿qué se siente? Bueno, honestamente, a ver. Claro, nosotros estamos con el precedente reciente de unas internas muy intensas. Muy sangrientas. Muy sangrientas. Que a diferencia de otras internas, fueron verdaderamente elecciones. Es decir, que ahí se enfrentaron 2 proyectos, se tuvo un resultado y salió triunfante el Movimiento Honor Colorado. Por lo tanto, el presidente del partido es Horacio Cartes hoy, y la Junta está integrada de manera proporcional por las 2 principales fuerzas que compitieron. Y hago esta mención y recalco este tema de las internas,
porque el Partido Colorado verdaderamente tiene elecciones internas, tiene un tribunal partidario totalmente neutral, integrado por personalidades del partido. No hubo ninguna denuncia de irregularidad en las internas, al punto que eso hizo posible que después de las internas los movimientos y los equipos se fusionen. Porque cuando hay denuncia o cuando hay una sospecha de fraude o de irregularidad en las elecciones, normalmente esa unidad es muy complicada, ¿verdad? Porque, en fin, como tenemos también antecedentes lamentables en el partido de principios del siglo y finales del siglo pasado, donde hubo atracos y, en fin, que a pesar de todo eso el partido se recompuso como pudo y logró triunfar las elecciones generales. Pero a lo que quiero llegar es a esto. El Partido Colorado es un partido enorme, es un partido muy organizado, muy consciente. Y tiene una particularidad, discúlpame que te interrumpa, que el Partido Colorado tiene su propia oposición. O sea que dentro del ejido, siempre, históricamente fue así. O sea que ellos se mimetizan y también, digamos, compiten entre ellos y se vuelven otra vez a dar el famoso abrazo republicano cuando llegue el momento. Así es como funciona, ¿verdad? Así es. Resulta ser que el Partido Colorado tiene un ejercicio democrático interno muy antiguo. Es decir, que en todas las épocas de los gobiernos, viniendo del gobierno de Stroessner, las elecciones internas de las seccionales coloradas siempre fueron muy intensas y siempre fueron muy disputadas. Y ese ejercicio del elegir a las autoridades se trasladó obviamente a la época post-estronista, y nosotros llegábamos como partido con una gimnasia electoral, cosa que no ocurre ni siquiera hasta hoy con la oposición. Porque, para ser francos, si uno analiza las internas de la oposición, de la concertación, para ser más concreto en este momento político, fueron unas internas que parecían más una farsa que una elección. Ahí no hubo realmente transparencia, ahí no hubo competencia, ahí se determinó previamente, lamentablemente también con la autorización de usar el padrón nacional a un partido, a una parte, a un sector político, cosa que no corresponde. Y en esas internas ocurrieron hechos desdorosos, hechos lamentables, que reflejan una incapacidad política de la concertación de realizar unas internas transparentes como lo hizo el Partido Colorado. Perdóname, ¿por qué no corresponde lo del padrón nacional? Porque cada partido por ley está obligado a tener su propio padrón, como lo tiene el Partido Colorado. Nosotros en nuestras elecciones internas, que está verificado y certificado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, nosotros en nuestras internas usamos el padrón colorado. Es decir, los que están habilitados a votar en esa interna colorada son los afiliados al Partido Colorado. Y así también debiera ser por ley con los otros partidos. Y no es así. Y esta vez la justicia electoral autorizó a la concertación a que en las elecciones internas de la concertación pudieran votar todos los ciudadanos inscritos en el registro cívico nacional, incluso los colorados, que somos mayoría. Claro. Es decir que, en fin, pero de todos modos eso pasa a ser ya hoy día una anécdota política, por más que legalmente no corresponde, porque no le fue bien en las internas a la concertación. Es decir que ellos, Bruno, por ejemplo, por darte una cosa puntual, establecieron en la alianza que los números tales y tales corresponderían al Partido Liberal, por ejemplo. Y el número 3 o 4 o 5 correspondería a partidos menores. Es decir que por eso es que se dio el caso que una persona que en la lista del Senado ocupaba, por ejemplo, la posición número 5, que era de tal partido, para esa posición se computaban solamente los votos de esa pequeña fracción de la alianza. Y si tenía 153 votos como tuvo alguien, entonces sigue siendo número 5 en la lista de la alianza. Eso es lo que nunca entendí. Sí. Y aquellos que tienen mayor cantidad de adherentes, te pongo un ejemplo, el caso de Nakayama, creo que tuvo 150,000, figura no sé en qué parte figura lejos. ¿Y cómo se entiende y eso? Porque el Partido Liberal número 20 hizo una alianza donde determinó ciertas posiciones ya inamovibles para sus aliados pequeños, ¿verdad? Para que nadie se enoje, supuestamente. Bueno, pero ahí se comete una gran injusticia, porque hubo dirigentes del Partido Liberal que tuvieron, por ejemplo, 5,000 votos y no pudieron integrar la lista. Es decir que fue una falta de consideración democrática
a su propio partido liberal de Sí, entiendo. Porque regaló espacios, digamos. Y con esta picardía añadida, que algunos espacios que regaló supuestamente a la oposición, es decir, a los no liberales, finalmente otra vez Efraín eligió quiénes serían esos candidatos que son adherentes de él. O sea, de él parte todo. Así mismo, así mismo. Así que eso de la tiranía, la dictadura y compañía tan invocada por ellos, en realidad tuvieran que mirarse primero ellos internamente, de cómo se maneja un partido, ¿verdad? En el caso del Partido Colorado, muy distinto. Muy interesante lo que acostás y apuntás, porque es así mismo. Sí. Arnoldo Vince, por ejemplo, fue el candidato que no ganó la interna. Y él hoy día... Pero que arrastró mucha gente. Claro, que tuvo 400.000 votos, una cosa así, es decir, una buenísima cantidad, una excelente elección hizo Vince, ¿verdad? Y hoy día él es uno de los más fervorosos colaboradores, propulsores de la candidatura de Santiago Peña, ¿verdad? Lo cual demuestra de que él... El civismo. Claro. Civismo interno dentro del Partido Colorado. Totalmente, lo cual demuestra que él reconoce que no hubo ninguna irregularidad, que los resultados fueron justos, que no hubo fraude y que eso es lo que galvaniza la posición del Partido Colorado. Muy interesante lo que decís, muy interesante, porque lo que pasa, y hay que ser honestos y francos, entre paréntesis, querido Darío Filártiga, hay un gran sector de la prensa que se galvanizó apuntando contra el Honor Colorado, contra Horacio Cartes y contra Santiago Peña también en todos estos meses. Eso también hay que decir, ¿verdad? Y sigue eso. Con un enorme sesgo de neutralizar la veracidad y de potenciar lo que puede ser como no verdad. Informativamente, ayer fue el Día del Periodista, pero no quise tocar este tema, pero se sabe, abriendo los diarios, digamos, leyendo los titulares, es impresionante ¿cómo se llama? Las afrentas y los ataques así inmisericordes que no vienen al caso, porque más bien habría que apelar a la unidad de la ciudadanía para ir a votar el domingo, y ese debe ser el pacto y debe ser el sentido de las elecciones, ¿verdad? Porque no sé, demasiado se hostigó a gente que yo creo que no merecía tan agresiva respuesta, ¿verdad? Periodística o de los medios en gran sentido, en gran cantidad de medios que se unieron para atacar, digamos. No sé, hay que hacer también un mea culpa en líneas genéricas, Darío, porque hace 76 años que está, o 77 años que está el Partido Colorado en el poder, extrayendo esos 5 años de Lugo y Federico Franco. Habría que hacer una renovación también del Partido Colorado internamente. Ustedes mismos son los que tienen que propiciar eso, para ver qué cambio podemos nosotros dar como para continuar en el poder, ¿verdad? Porque esa también es una premisa. Yo digo lo siguiente, a modo de comentario personal nomás. Tiene mucho ejercicio de poder el Partido Colorado, evidentemente, por supuesto. Pero hay que también mirar en una suerte de renovación, no solamente a través de ciertos integrantes nuevos que están ingresando, ¿verdad?, a las huestes coloradas, sino también en qué pudimos fallar nosotros en todos estos años como gobierno, la cantidad impresionante de gobierno colorado, ¿verdad? Sí. ¿En qué se pudo fallar? ¿Qué podemos arreglar? ¿Y cómo brindar mejores tiempos para la ciudadanía en general? Yo creo que debería de ser una suerte de catarsis, y te lo digo honestamente. Sí, por supuesto. Te quiero hacer nomás una pequeña precisión. Es cierto, 60 y algo de años gobierno colorado, pero antes hubo
casi 50 años de gobiernos liberales. Ajá. Y dejaron un 60, país... ahí Bueno, dicen 76. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la verdad es que el gobierno colorado comenzó en el Incluyen 48. incluyen al gobierno de Morínigo y Claro, eso. no, Morínigo no era colorado. Sí, pero A partir después- del 48. A partir del 48. No era colorado, pero después creo que se alió a los colorados. Primero salió a los liberales, Ah. después a los tiempistas, Sí. después a todos juntos y después finalmente con el Partido Colorado, que fue el famoso 13 de enero, donde Sí, decía siempre, habrá un 13 de enero, decía el doctor Argaña, donde Morínigo se plegó al Partido Colorado. O al revés, el Partido Colorado se plegó a Morínigo para enfrentar después la revolución. Bueno, esa es otra historia. Lo que quería decir es que acá los dos partidos tradicionales tuvieron ya un gran tiempo en el gobierno. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de los 50 años liberales y de los 67 años colorados? Eso es lo que hay que ver. El Partido Colorado recibió un país devastado, Bruno. No había nada, no había... Yo soy de Itabo, sabes bien. No había ruta más que hasta San Lorenzo. No, en fin, era un país totalmente diferente al que conocemos, y no por el transcurso natural del tiempo que hubo esos cambios, sino por las grandes obras de infraestructura que después que vinieron con sabemos. el Partido Colorado. Bueno, pero eso es un punto. El otro tema de la renovación. El Partido Colorado es el que más se ha renovado. El Partido Colorado tuvo la audacia, digamos, de tener la primera presidenta mujer elegida por el pueblo colorado. El Partido Colorado tuvo un presidente joven hasta hace poco, ¿verdad? Pedro Aliana, un muchacho, un gobernador joven y presidente del partido joven. Con él se incorporó una gran cantidad de personas nuevas en la dirigencia política. Hoy, con esta elección interna, se produce otra renovación importante. Por más que Horacio Cartes no podría decirse que es un adolescente, pero con él se incorporaron muchos jóvenes realmente. Más joven que nosotros, por lo menos. No, hay mucha gente más joven que esa. Bueno, pero Sí, también sí, pero hay que destacar, ya que sí. está historiando así someramente la historia, que Sí. el Partido Colorado fue el primero que propuso la candidatura a una mujer a la presidencia de la República. Nada menos. Desafortunadamente no nos fue bien en esa elección, ¿verdad? Pero esa ya es Pero otra se puede cuestión. repetir después. Claro, es decir que esa elección fue totalmente atípica y el Partido Colorado no llegó cohesionado como está hoy. Es decir que por diferentes dificultades ya no es cuestión de repartir ¿Y culpas. por qué muchos dicen, inclusive hay un medio que sostiene que la concertación está cohesionada, no así el Partido Colorado? Hoy habrán leído eso. ¿Cómo está internamente ese Partido Colorado realmente con cara a lo del domingo 30? Te puedo hacer O de cara. pequeño comentario antes de la concertación. Sí, con, sí, con cómo no. respecto a que está cohesionada. Es muy simple. Uno lee los diarios, le escucha la radio y ve la televisión, y ahí vemos las opiniones que se tienen recíprocamente unos de otros. Es decir, que no veo ninguna cohesión sincera en la concertación. Ahí se trata de dueña de merienda escolar, ahí se trata de ruta de la mentira, entre ellos mismos. Es decir, que no hay tal cohesión. Con respecto al Partido Colorado, la cohesión está a la vista. En todo el país, los equipos políticos, por llamarlo de una manera más moderna, de los movimientos, están unidos. Y esa unidad tiene también una pequeña dosis de interés particular. Porque de todos los movimientos hay candidatos a diputados, a concejales departamentales, a gobernadores, y la lista 1 es la que les va a llevar a esos cargos. ¿Y quién es el abanderado de la lista 1 hoy? Es Santiago Peña, que es una figura que no tiene resistencia dentro del pueblo colorado, porque es un hombre decente, un hombre con una trayectoria impecable en la función pública, es una persona de bien, inteligente, bien formado, que genera confianza, que es el tipo de mandatario que uno quisiera tener en cualquier país, porque genera confianza, porque ya fue probado en la administración, fue director del Banco Central, fue ministro de Hacienda, en los cuales en estos entes cumplió una labor muy destacada, de la que me consta personalmente por aquello que hablamos al principio, que yo de las 5 de la mañana hasta la medianoche de todos los días estaba al lado del presidente Cartes y sabía, porque él era una persona que controlaba en el buen sentido el funcionamiento del Estado. Es decir, que él sabía que en tales ministerios había que hacer esto o no hacerlo, y por eso es que sé
que Santiago Peña está preparado. Totalmente, está preparado moral, política e intelectualmente a ser presidente. Y Horacio Cartes, Bruno, ya que lo mencionaste y es el presidente de nuestro partido, es un elemento nuevo en la política, nuevo entre comillas en los tiempos políticos, que vino a revolucionar el ambiente político paraguayo, porque por más que él fue elegido por el Partido Colorado, sí, él hizo un gobierno verdaderamente nacional y cortó muchas malas costumbres. Es decir, que lamentablemente se replicaron posteriormente a su salida, pero que yo estoy seguro que Santiago Peña va a reconducir lo que no se hizo bien en nuestro gobierno colorado actual. Yo sé que él va a reconducir eso porque tiene la capacidad de hacerlo. Y va a terminar otra vez eso de los cacicazgos, de repartir las instituciones públicas, que a tal dirigente corresponde tal ministerio, tal entidad binacional, tal dependencia. Eso no ocurría en la época de Horacio. Es decir, que él hizo un gobierno nacional, un gobierno con los mejores valores de diferentes partidos, pero con respeto a la Junta de Gobierno. Esa es la gran diferencia. ¿Y cuál sería el planteamiento para, inclusive creo que dijo eso Santiago hace unos meses atrás, que él va a poner gente nueva que ya no estuvo en la época del gobierno de Cartes al frente de ministerios y qué sé yo? Eso dijo, ¿verdad? No sé, pero él está bien. De todos modos es atribución exclusiva del presidente de la República. Claro, que no se van a repetir esas figuras, dijo él, por un lado. ¿Y cómo vos estarías viendo los nombramientos, cuando llegue el momento de nombrar a alguien en los puestos claves de la República, digamos, del Estado paraguayo? ¿Cómo se va? ¿A través de qué tamiz se van a pasar o esos nombres posibles? No sé, terna de nombre por ahí para un ministerio, una secretaría o lo que sea. Sí. ¿Cómo va a funcionar esa historia? Bueno, la verdad que no hay ningún programa preestablecido, ¿verdad? Pero por el conocimiento político y personal que tengo de los actores, yo estoy seguro que Santiago, en toda su experiencia del gobierno anterior, conoce a la gente, en toda su experiencia de no estar en el gobierno, conoce a la dirigencia, conoce a la gente. Desde el 2018 que estamos sin cargo público. Está corriendo. Y él recorrió 3 o 4 veces todo el Paraguay en esa época. Él le conoce a la gente. Además conoce al segmento intelectual del Paraguay. Él mejor que nadie conoce cuáles son las personas que tienen capacidades para tales o cuáles funciones. Yo creo que él va a tener la libertad absoluta, como corresponde, ¿verdad?, de designar a sus colaboradores inmediatos, a su gabinete, y va a tener la amplitud para que esas designaciones sean las que van a ser de beneficio para el país, ¿verdad? El Partido Colorado no reclama, de hecho, una intervención en esas cuestiones. Sí, desde la Junta de Gobierno del Partido Colorado con la presidencia de Horacio Cartes, obviamente se va a hacer un sostén político del gobierno y va a dar sus sugerencias políticas, las líneas políticas del partido, para que el presidente tenga conocimiento y para que el presidente las aplique dentro de su gestión de gobierno. Pero de ahí a imponer nombres no, eso no va a dar. Eso no va a dar. Y aparte lo conozco también a Santiago, no lo va a permitir. Bueno, doctor Darío Filarte, ¿cuáles serían los cambios? Eso creo que yo te dije, ya te pregunté, consulté la vez última que viniste por acá. Todo el mundo habla de cambio, pero ¿cuál sería el cambio de este nuevo apartado de 5 años si llega el Partido Colorado al poder a través del sufragio este domingo? ¿Cuál sería el real cambio que se va a sentir? Hablo de la ciudadanía en general. Claro. Colorados, liberales, encuestistas, comunistas, en fin, la gente en general que vive acá en este país. ¿Qué cambio puede llegar a notar cuando empiecen ustedes a actuar oficialmente como nuevo gobierno, digamos? Bueno, acá tenemos problemas puntuales como país. El índice de la pobreza es alto. Creció la extrema pobreza unos puntos. Es decir, tenemos una enorme inseguridad ciudadana. Terrible. Tenemos una atención no suficiente, digamos, a la tercera edad.
Es decir, que tenemos focos importantísimos de dificultades que desde hace rato el Partido Colorado está analizando y está viendo la manera de enfocarlo una vez que asuma el nuevo gobierno colorado. Y en ese sentido, yo creo que acá hay prioridades, por ejemplo, en la generación de empleos. Vos sabés, Bruno, que 2013-2018 Paraguay era un país muy atractivo para las inversiones. Era un país donde la gente en el exterior se peleaba por llegar primero. Y ese ambiente decayó. Y nosotros creemos que ese es el ambiente que otra vez tenemos que nosotros fortalecer. Hacer aparecer a Paraguay como un país confiable para la inversión. ¿Y cómo se hace eso? A través de un sistema tributario justo, a través de la seguridad jurídica, a través de la seguridad ciudadana. Son los puntos que hay que fortalecer para que, porque la inversión... Y a través de la justicia. Y por eso dije seguridad jurídica. Sí, por eso digo, porque resulta ser que la inversión extranjera es la que genera empleos en mayor cantidad. Y es una rueda, y el empleo genera mayor ingreso a las casas y mejor sustento para las familias. Es decir que, y no podemos dejar de mencionar a la educación y a la salud. La educación necesita una mano dura, en el buen sentido, una mano firme que conduzca los programas y los planes de la educación paraguaya hacia el sentido correcto. Hoy está muy difuso. Hoy no se sabe. No, difuso y también, sí. Y carente. La salud es un tema que tiene que mejorar sustancialmente. El IPS. Bueno, el IPS yo te podría hablar toda la mañana porque lo conozco de adentro. El IPS tiene que mejorar. No solamente la atención médica, que es lo que más se ve. El sistema previsional de las pensiones y jubilaciones. Acá hace poco se aprobó un crédito enorme para pagar deudas a las farmacéuticas, pero eso hace que el IPS se ponga en una posición de deudor cuando históricamente el IPS fue acreedor y ahora debe el IPS. Y eso, bueno, pero ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía del IPS? Sus reservas previsionales, ¿verdad? Sus inmuebles. Claro. Sí, pero por otro lado, el Estado paraguayo, es una cuestión histórica, le debe al IPS. Sí, le debe. En el gobierno de Horacio se pagó una parte. Porque la ley de creación del Instituto de Previsión Social obliga al Estado paraguayo a pagar el 1% del salario de cada uno de los asegurados como aporte. Y el empleado paga el 9%, algo así, y el 16% paga el empleador. Esos son los tres aportantes para el seguro social. Y el Estado siempre se desentendió de esa responsabilidad. Aparte de que hace falta también una política de asociación, digamos, al IPS. Hay mucha fuga, hay mucha gente que no tiene esa seguridad, y eso va en detrimento no solamente de la recaudación, y el seguro de la gente, del trabajador. Y el seguro de la gente en general y de los funcionarios públicos, sí. No puede pasar directamente a través del IPS, porque tiene que ir foráneamente a través de organismos o empresas privadas y ese tipo de cosas. Y porque eso requiere una total modificación del sistema de pensiones en Paraguay. Acá en nuestro país tenemos los sistemas de pensiones, la caja fiscal, que es el Ministerio de Hacienda, donde aportan los empleados públicos, los militares, los policías, etcétera. Y tenemos por otro lado el IPS, que es del sector privado. Por eso es que siempre se dice, el IPS es en gran parte es propiedad del sector privado, porque tanto el trabajador como el empleador son del sector privado. Pero el presidente coloca al presidente del IPS, no entiendo yo. Sí, pero ellos tienen consejeros también. Bueno, en fin, eso tiene que mejorarse. Hay que revisar. Tiene que ser administrado por sus dueños. Claro. El IPS, así es. Y para eso hace falta una modificación profunda del sistema previsional. Y como te digo, Bruno, acá tiene que, no solamente el tema de IPS, la caja fiscal está en peligro, está en déficit. De extinción. Así mismo. Y entonces todo el sistema previsional se tiene que revisar. Y para eso se tiene que hacer con técnicos muy capacitados, no solamente paraguayos, sino también extranjeros. En ese sentido, estás hablando de los hackers. No, intervención de los hackers no. Porque quiero tocar ese tema. Sí. O sea, Santiago sabe lo que tiene que hacer. Santiago trabajó en el Fondo Monetario Internacional.
Bruno. Él estuvo representando al fondo incluso en África. Es decir, que él tiene una gran experiencia en el manejo de los grandes temas económicos financieros de un país. Y el tema previsional es uno de ellos muy importante. Así que vamos a estar en buenas manos con respecto a quién va a conducir esa política a partir del 15 de agosto. Bueno, el chiste en Sorna, te dije lo de los hackers, pero me preocupa a mí esto también, porque esto está en boca de todos últimamente. Sí. ¿Ustedes están confiados en que el sistema eleccionario del domingo se va a realizar a través de máquinas fiables, digamos, y organizadas para que funcionen correcta y profesionalmente, tecnológicamente hablando, obviamente? Que nadie meta la mano en esas máquinas. Así es. Mira, Bruno, ¿qué sabes de esto? El Partido Colorado, puedo decirlo, tiene confianza en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en el sistema electoral. Porque acá no solamente son las personas, acá están, así como decimos, las máquinas, el sistema informático, la logística. Es decir, que el Partido Colorado apuesta a esta elección manejada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral como debe ser. Y no lo hace por casualidad. Nosotros tenemos una experiencia larga. Yo fui 15 años apoderado general del partido, así que conozco bien el sistema electoral. 15 años, fuiste. Comenzando con el doctor Argaña ya. Y conozco bien el manejo electoral. Así que lo que aquí ocurre es que las personas que no confían en el resultado de su equipo, de su sector, de su partido, lo primero que hacen es generar desconfianza hacia el sistema electoral. Y eso es un daño enorme, no al Partido Colorado ni al TSJ, a la democracia. A la ciudadanía en general. A la ciudadanía, porque ellos pretenden que se descrea y que generan una sensación de duda del manejo de las elecciones. Bueno, ya sé, muy bien lo que apuntás, y coincido perfectamente contigo, pero ¿qué va a pasar? Quiere decir que ellos abren el paraguas antes de tiempo porque van a hacer que llueva, no sé qué va a llover, pero van a descomponer el clima, que va a ser un domingo del domingo que va a ser soleadísimo, según el anuncio meteorológico, ¿verdad? Algo va a pasar, por eso ya empezaron a abrir los paraguas y a dictaminar historias que non santas respecto al resultado eleccionario. Por eso nomás estoy tocando y me parece muy oportuno, Bruno. Me parece enormemente oportuno porque acá existen dos sectores bien definidos. El Partido Colorado por un lado y los demás por el otro. Y el Partido Colorado apuesta a una elección transparente, normal, un día de votación que sea un día festivo cívicamente, donde la gente vaya a depositar, a elegir, no solamente a votar, a elegir, y que ese día gane la democracia paraguaya. Esa es la apuesta del Partido Colorado. Y la oposición o la concertación y los demás movimientos, sobre todo la concertación, estamos viendo que apuesta al incidente, al generar la duda, al generar tema de los hackers, tema de que ellos van a proclamar el resultado antes que el TREP, lo cual es una total falta de adhesión al sistema democrático y al sistema electoral vigente, porque para eso están las autoridades del TREP, de la justicia electoral. Que mucho se trabajó para formalizar todo eso. Mira, Bruno, el TREP de Paraguay es uno de los más confiables del mundo, no solamente de América, del mundo. Acá se hizo un trabajo tan bueno en ese sentido que hoy el TREP es totalmente confiable. Entonces, generar una duda, decir nosotros vamos a saber antes de las elecciones, antes del cómputo los resultados y vamos a anunciar, etc. Eso es lo que induce a pensar, es que quieren incidentar, y el Partido Colorado apuesta a la transparencia y a la normalidad. Nosotros confiamos en el Tribunal Superior, obviamente que tenemos todos los controles también, no es una confianza a ciegas tampoco. Tienen que estar con todas las antenas ahí ustedes. Más de 60, 70 mil personas van a estar vigilando y trabajando en todos los locales de votación del país, ya sea como integrante de mesa, apoderado local, apoderado distrital, controladores, el que retira la copia de las actas para el TREP. Es decir,
tenemos todo diseñado y tenemos un enorme centro de vigilancia, le decimos nosotros, electoral, en la Junta de Gobierno, que va a trabajar a full. Pero te voy a explicar nomás para qué ese tema de la vigilancia, porque nosotros no vamos a vigilar solamente para asegurarnos del resultado, sino que también porque esa vigilancia nos va a permitir tener, porque la elección termina el 30 de abril y después unos días comienza el juzgamiento en las mesas, acta por acta. Individual, sí. Y nosotros tenemos que tener todas las actas de todas las mesas del país para defender el resultado de la elección. Ese es el propósito de la vigilancia del Partido Colorado, estar munido de todos los elementos, porque es muy fácil decir en el juzgamiento, no, eso está mal, eso nosotros impugnamos. Pero acá está, señor, la copia del acta, claro, firmada por el representante de ustedes. Entonces esto es lo que vale, y eso la justicia electoral va computando. Es decir que dos actitudes muy diferentes, Bruno. La nuestra, democrática, institucional, confianza en las autoridades de la justicia electoral, y también un control paralelo para defender los resultados en las mesas. No contra la justicia electoral, sino contra los que quieran incidentar las mesas. Bueno, Darío Filártiga, tú lo has dicho, dijiste 15 años de experiencia ahí dentro de ese mundo del Tribunal Superior de Justicia Electoral representando al Partido Colorado. Sí. ¿Cómo está ese departamento? Insisto otra vez, ese departamento de informática de la ANR para ese control de votos. Puntualmente es mi pregunta para, a ver. Estamos preparados. Es prácticamente lo que dijiste ya. Sí, estamos preparados de la mejor manera posible, Bruno. Dentro de las disponibilidades del partido, el departamento de informática siempre ha sido atendido. Por eso que tuvimos las internas que tuvimos, que tenemos siempre, unas internas serias, unas internas comprobables, auditables, y toda esa experiencia se traslada después de la elección general para defender los votos de la lista 1. Y estamos totalmente afilados, como se dice vulgarmente, para que ese control sea eficiente y que tengamos la posibilidad de interceptar cualquier actitud o cualquier conducta que busque, desvirtuar el resultado real de la elección. Bueno, y este sistema de listas abiertas ¿favorece al Partido Colorado? Bueno, mira, Bruno, este sistema de listas abiertas, para llamarla así rápidamente, fue ideado por la oposición para perjudicar al Partido Colorado. ¿Ah, sí? Pero lamentablemente para ellos este sistema resultó como una... ¿Cómo que se dice? Le salió la torta a un queso. Sí, ¿cómo se dice? La bala por la culata. Le salió el tiro por la culata. Porque en todas estas elecciones que se hicieron, tanto municipales como las internas partidarias, se demostró que favorece a los liderazgos fuertes de todo el país, y esos liderazgos son en su mayoría del Partido Colorado. Y yo creo que si con optimismo y con... En fin, razonablemente creo que puede darse por primera vez la mayoría propia en el Senado, en diputados que ya la tenemos, pero vamos a fortalecer la mayoría colorada en las juntas departamentales y vamos a ganar un montón de gobernaciones. Es decir que este sistema electoral yo creo que va a dar al Partido Colorado el certificado de garantía de que verdaderamente somos la mayoría clara en el Paraguay. ¿Pero estás segurísimo? Yo sí. De que van a ganar ustedes. Sí, vamos a Decime, y en porcentaje, el porcentaje de participación eleccionaria, ¿cuál va a ser según vos? Bueno, el promedio de las últimas elecciones es de 60 y algo %. Yo creo que con el buen tiempo que va a haber y con la responsabilidad que la gente pueda demostrar ese día, podríamos llegar al 70% de la elección. ¿Ah, sí? Sí, fíjate que... es mucho eso. Es mucho. Fíjate que históricamente la más concurrida fue la de Cuba Argaña, es decir, 80%. Pero esa vez hubo una cantidad de factores que no tenían que ver con la elección propiamente. Entonces, tu voto vale doble y compañía, ¿verdad? Es decir, que esa vez hubo una motivación donde todos los colorados teníamos una razón para ir a votar, pero como una cuestión de vida o muerte. ¿Y esa razón persiste hoy? ¿Se da hoy más que nunca también? Se da dentro del Partido Colorado. Ah, sí. Dentro del Partido Colorado. Por eso yo puedo hablar por mi partido. Sí, no, ya sé. Acá nosotros sabemos de que nuestro compromiso de sangre es ir a votar. Perdón, ese espíritu, digamos,
de ir a votar, de unidad, está prendido, digamos, se siente eso. Está prendido, Bruno. Mira, yo sé que vos sos un observador muy agudo de la realidad política también, y verás que en todos los eventos donde está Santiago Peña, donde está Horacio, donde está Aliana, explota la gente, explota. Yo no veo lo mismo en la Concertación. Hicieron un acto en Coronel Oviedo donde Efraín anunció que 100.000 personas y había 5.000. Había 5.000. Es decir que es ridículo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, no vamos a... entonces, ustedes están preparados como para que Santiago Peña triunfe el domingo. Así es. Estamos preparados, y eso es lo que al Paraguay le va a beneficiar, Bruno. Acá no solamente va a ganar el Partido Colorado, acá va a ganar la seriedad, la honestidad, el talento, la capacidad de gobernar, y va a ganar la posibilidad de que el presidente de la República esté sostenido por un partido fuerte, por un partido organizado, por un partido democrático, por un partido que... ¿Unido o no? Unido, en este caso totalmente unido, para apoyarle al triunfador, al presidente Peña, va a estar unido. ¿Y después del 30 va a seguir unido? Sí, claro que sí, ahí que más tenemos que fortalecer la unidad. Sí, ahí ya tiene que, así como vos lo dijiste al principio, tiene que hablarse ya de las funciones y compañía, y eso también debe reflejar el espíritu de unidad. Y en esta unidad posible o supuesta, ¿dónde está Mario Abdo Benítez? Y él no está participando de las elecciones, de la campaña electoral. Él no puedo decir dónde está porque no sé. Es decir, o sea, mejor dicho, ¿en qué termo está? Más o menos. Él no participa de la campaña electoral. Pero sí lo hace el candidato Arnoldo Vins, que fue el que compitió. Claro, porque finalmente Marito perdió la elección, ¿verdad? Marito perdió la presidencia del partido. Pero vos como Colorado, y en pos de hacer posible esa unidad, porque tiene que haber una unidad, claro, para emprender cualquier cosa, tiene que haber, o sea, hay que apelar a la unidad. ¿Vos crees que va a bajar los copetes Mario Abdo Benítez y se va a llegar a ustedes, va a venir, se va a crear una especie de ambiente propicio para que él retorne al redil o no? Bueno, Bruno, es complicado hacer futurología, ¿verdad? Pero, y sobre todo en este caso. Pero Marito debe de pensar en la conducta de Honor Colorado cuando él ganó la interna de 2018. Nosotros nos alineamos de una manera firme y sincera a su candidatura, y votó Honor Colorado el 100% a favor de la candidatura de la lista 1 ya entonces, Marito, y fue electo presidente. No por el margen que hubiéramos querido, pero te imaginas si Honor Colorado regateaba ese apoyo, no hubiéramos ganado 2018. Es decir, que yo creo que en eso va a pensar Marito cuando su partido tenga nuevamente este compromiso de gobernar por 5 años, y debe avenirse al resultado de las urnas, ya de las internas, y ni qué decir de las generales. Por eso creo que no puedo asegurarlo, y es más, sería irresponsable si dijera que va a venir, pero yo creo que debería venir, porque finalmente es el partido que lo llevó nada menos que a la presidencia de la República. ¿No hay contacto ni telefónico con él? No tengo conocimiento. Tengo conocimiento. Bueno, querido Darío, muchísimas gracias. Te deseo la suerte del mundo a través tuyo a todo el Partido Colorado, ¿verdad? A toda la gente que va a tener que ir a votar sí o sí, a elegir. Muy bien lo que sostuviste. Hay que ir a elegir a los mejores representantes, porque hay muy buenos representantes para puestos claves en la política, y dignos representantes dentro del Partido Colorado. Entonces hay que saber elegir también. Y por ahí se elige también a otras personas que pueden ayudar dentro del marco de la integridad, del civismo y de la honestidad, que se sabe que necesitamos esa gente, porque de todos necesitamos nutrirnos para tratar de organizar el nuevo andamiaje de un país que necesita forzosamente de hombres probos, honestos, por sobre todo, trabajadores y emprendedores. O sea que simplemente es lo que yo puedo añadir acá, no sé. Ok. Bueno, una aclaración nada más.
creo que es necesaria. Yo estoy en carácter ad honorem en la Junta de Gobierno. Vos no cobrás nada. No, eso es importante decir, porque a veces la gente supone de que porque uno está en el escenario, está en la Junta, recibe alguna remuneración. Mi remuneración es política, es afectiva y es de sentimiento colorado. Por otro lado, el ambiente, Bruno, me comentó Giselle que estuvo el lunes en la Junta de Gobierno, porque todas las mujeres estuvieron ahí. Y me estaba comentando, nunca yo vi ni siquiera en la elección anterior, un entusiasmo de las mujeres, era impresionante. Sí. La calle estaba llena, no podían entrar todas las mujeres. Eso se vio en las impresionante. imágenes. Sí. Y Giselle me dijo, esto es una señal muy clara de cuál es la conducta que va a tener la gente el 30 de abril. Y así también los jóvenes. Los jóvenes también hicieron una reunión en el PC y en otras seccionales. Es impresionante. Y los jóvenes hoy día representan una porción muy importante del padrón, ¿verdad? Así que el interés y la participación de la juventud es clave, y ellos ven en Santiago Peña a quien verdaderamente los representa. Me hiciste recordar algo y te tengo que preguntar. Hay un porcentaje de 25, 30 o 35% de gente joven que no sabe para dónde ir, supuestamente, como cerca de 160,000 jóvenes que por primera vez van a votar, y es un grupo grande de personas. Bueno, y ¿cómo te aventurás vos a decir de que ellos, en la mayoría de esos 160,000 jóvenes, hay un espíritu, digamos, asociado al Partido Colorado, a Santiago Peña en este caso, ¿o no? Sí, me doy cuenta que los jóvenes, ellos perciben que el gobierno de Santi Peña y Pedro Aliana va a ser un gobierno de ellos. Es decir, ellos se sienten partícipes del proyecto Santiago Peña, Pedro Aliana. Entonces sí van a participar, porque hay que decir también que desafortunadamente, históricamente, la juventud no es la que más participa, los jóvenes o los más jóvenes. Pero entonces ellos hoy son más remolones. Hoy se sienten parte, por eso van a participar, porque saben que el gobierno de Santi Peña va a ser un gobierno con un sesgo de juventud, y eso les motiva, y ellos saben que se juegan también su futuro en esta elección. Bueno, yo anhelo que Paraguay crezca en todos los aspectos, que llegue el famoso 30, que la gente vaya a sufragar sabiendo elegir, y que se pase a través de un tamiz mucho más optimista y esperanzador el crecimiento de un nuevo Paraguay, porque todos anhelamos eso, necesitamos un cambio real. Y ustedes, cuando logren esa victoria internamente también, como dije antes, van a tener que hacer como una suerte de mea culpa, una suerte de catarsis, y ver qué errores no volver a cometer y hacia qué senda ir a partir de ahora. Es lo que me parece que eso es lo que corresponde, Bruno, que debe ser saludable no solamente para el Partido Colorado, sino para todo el sistema político nacional, ¿verdad? Sí, así es. Y yo te voy a decir finalmente, Bruno, lo siguiente. El Partido Colorado apuesta a la tranquilidad de las elecciones, a la transparencia, a la claridad, al control electoral adecuado. Mira que hay muchísimos observadores internacionales también que están viniendo acá. Ellos después hacen un informe después de las elecciones. Es decir, que estamos en la vista del mundo. ¿Y cuál es el rol de esa gente? Y el rol, ese es un convenio que hay. Está, por ejemplo, la UNIORE, que es la Unión de Magistrados Judiciales Electorales de América. Está la OEA, que sabemos lo que es. Bueno, pero está la Unión Europea. ¿A qué voy? Perdóname. De que tú lo dijiste, van a informar. Sí. Pero ellos pueden informar de acuerdo a lo que están escuchando o las cuestiones que están viendo ahí, por qué sé yo. No sé si me estoy explicando. Vos me entendés la cosa, ¿verdad? Porque ellos no pueden conocer absolutamente todo cómo se maneja internamente el país. Ellos van a tener que escuchar a mucha gente, ¿verdad?, para sacar el informe X. Pero esperemos que esa gente les informe de buena forma. Bueno, ellos son también políticos los que integran la observación. Ellos conocen todas las conductas políticas, porque en todos los países es igual.
el comportamiento de la dirigencia política. Es decir, ellos son designados como observadores precisamente ya por esa capacidad que tienen de discernir entre lo que es sectario y lo que no es sectario, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a esto. Esta observación internacional lo que da es de positivo, que nos pone en el escenario mundial. Es decir, que en todo el mundo se habla de las elecciones de Paraguay. Y ellos no tienen facultad de intervenir en ningún acto. Ni siquiera, creo que hay un convenio de que ni siquiera hacen declaraciones a la prensa para que no se malinterprete su función. Y lo que ellos hacen es que después de 1 o 2 meses emiten un informe con sugerencias, si es que las tienen, de mejorar esto, de fortalecer aquello, etcétera. Pero ellos obviamente no pueden violentar la soberanía de Paraguay, porque el destino de Paraguay lo decidimos nosotros los paraguayos acá. Y no Washington. Y no Washington. Por más que suene fuerte, no Washington. Bueno, muchas gracias, Darío Filártiga, muy amable. Saludos a la amiga Giselle, tu señora, siempre linda, Giselle. Cada vez más linda. Cada vez más linda. Bueno, mucho éxito el domingo para todos ustedes. Gracias, Bruno, y gracias por invitarme de vuelta. A las órdenes.